¿Cómo describirías a 319? Bueno, la sinopsis de 319 es una historia de casualidades, es una historia de amor, es una historia de amistad y muestra lo que tiene que suceder para que dos personas se conozcan en un mismo espacio y tiempo. ¿Cómo surge una historia así en la que tienen que ver mucho las matemáticas, donde hay una historia paralela en 2D y 3D? Vale. Mi formación es matemática. Estudié matemáticas en Nueva York y la historia de Galois es una historia que es conocida, es un matemático bastante reconocido hoy en día, pero su historia personal es muy reconocida. Entonces, lo que quise hacer es meter la historia de Galois dentro de la historia filmada y fue casi el último tratamiento del guión hasta que no estuviera yo contento cómo iba a encajar perfectamente una historia con la otra. Fue cuando ya pude empezar a distribuir el guión para que lo leyeran. Y entonces la idea, todavía no tenía yo muy claro cómo iba a contar la historia de Galois y del biólogo austriaco. Y tengo un amigo en Toronto que es ilustrador. Y entonces le mandé el guión y le dije que yo lo que me imaginaba contar la historia de este matemático, de este biólogo, como no iba a ser una película de época porque el presupuesto se hubiera ido al cielo, entonces yo me imaginaba hacer unos dibujos muy bien ilustrados y con una voz en off tratar de explicar lo que está pasando. Y él fue el que él encontró a una casa productora en Toronto, que es la meca de la animación en el mundo, y estuvieron dispuestos a hacer las animaciones sin mucho dinero también, y con esta técnica muy innovadora. La raíz de la película se encuentra en el corto Génesis 319. ¿Por qué te decidiste a desarrollar esa idea? Bueno, Génesis 319, cuando empezó a ganar premios en los festivales, sentí que podía tirar un poco y hacer un largometraje de ese cortometraje. Pero la verdad es que en el trayecto, cuando estaba yo escribiendo el guión, me empecé a dar cuenta que el corto se iba a volver más largo. Y entonces fue ahí cuando dije, yo no quiero hacer un corto más largo, ahí porque no va a tener ningún interés, y si aparte yo pude contar la historia en 18 minutos, no veo la relevancia de hacer una película que dure 1 hora y media en donde pues cuente exactamente lo mismo. Pero entonces cuando se incorporé la idea de Galois y de Cameron dentro de la historia, es ahí cuando empezó a tomar mucho más forma, y es ahí donde yo estaba mucho más tranquilo, mucho más contento. Y entonces te puedo decir que uno de los guiones tenía 300 páginas, porque de Galois me iba a otro matemático, hasta el final ya llegaba, por una ley de serialidades, llegaba yo a Cameron. Pero luego ya tuve que condensar todo eso y ya quedé con el guión de 319, con la historia nuclear del cortometraje, pero desarrollado un poco más ampliamente. Para hacer la película, el largometraje, ya pensaba en los actores, en que podrían ser ellos. No, en este caso generalmente sí, cuando escribes un guión, sí te imaginas al actor. Pero como yo escribí el guión en Nueva York y yo todavía no tenía contacto en España, España salió casi cuando yo tenía el séptimo tratamiento del guión, ya estaba casi acabado, pues vine aquí a España, tuve la gran suerte de tener un gran director de casting que es Amado Cruz, y Amado Cruz me puso en contacto con estos actores. Y yo cuando empecé a ver la interpretación de todos, bueno, teníamos una lista de 5 actores para cada uno de los personajes, y les hice casting y cada uno de ellos, pero la decisión fue complicada, la verdad, pero creo que se conformó un gran casting con Félix, con Miguel Ángel, con Bárbara y con Juan.